Bueno, bienvenidos a todos, bienvenidos a una charla más del ciclo que titulamos Ciencia en Primera Persona. Es un tipo de charlas que organizamos un poco en ya es el sexto año que repetimos porque suena muy bien. Traemos a diferentes especialistas en diferentes ámbitos de la investigación, en temas que nos preocupan, como puede ser el tema de hoy. Yo creo que todos hemos leído en los medios plásticos, de eso, y un poco lo que saben, que investigan, pues, lo que investigan. Quiero disculpar hoy, normalmente suele acompañarnos Marina Villegas, que es la delegada, que hace un poco la presentación de la persona que habla. Ha podido venir porque ha tenido, en fin, COVID, pues ha dado positivo y está guardando la cuarentena. Entonces, me toca un poco a mí presentaros a nuestra compañera de hoy, que es Sara Benadé, que estudia sobre todo, estamos hablando antes un poco, los microplásticos que nos vienen por la cadena alimentaria y la alimentación. Y trabaja en el Instituto de Investigación de la Alimentación de SIC y la Universidad Autónoma. Y por mi parte, nada más, hago una presentación muy breve de tus méritos académicos, que creo que son muchos, pero lo importante es que nos hablen. Gracias por tu presencia y... Vale. Pues muchas gracias, muy buenos días a todos. Bueno, gracias por estar aquí, gracias al museo también y al CSIC por contar conmigo para este ciclo de conferencias, que bueno, son muy interesantes y así debemos tener un contacto más directo. Yo hoy os vengo a hablar, como me ha dicho Alfonso, de los microplásticos y nanoplásticos en la cadena alimentaria. Y para empezar, bueno, me gustaría mostraros algunas imágenes con las que seguro que todos estáis familiarizados porque nos llegan habitualmente a través de los medios de comunicación. Por ejemplo, una como esta, en la que podemos ver la superficie del mar completamente llena de residuos plásticos, o estas en las que vemos animales marinos rodeados de plástico, como por ejemplo esta tortuga llena de bolsas a su alrededor. Esta otra, o el caballito de mar, que está agarrado a ese bastoncillo de plástico como si fuera una rama, por ejemplo, o este cangrejo que está atrapado en un vaso de plástico. Y es que, bueno, hace apenas 2 meses nos llegaba la noticia de que investigadores precisamente españoles de la Universidad de Zaragoza, la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad del País Vasco habían descubierto por primera vez la presencia de fibras microplásticas de poliestireno en la atmósfera de la Antártida. Esto, bueno, nos hace un poco ver la envergadura del problema que estamos hablando, que han llegado los plásticos ya hasta la Antártida. Desgraciadamente no tenemos que irnos tan lejos para ver esto, ¿no? Todos pues hemos ido a hacer una excursión al monte y seguro que nos hemos encontrado residuos, o cuando vamos en coche a los lados de la carretera todos hemos visto imágenes como esta. Y la realidad es que el plástico pues, nos rodea, utilizamos plástico a diario en todas nuestras tareas prácticamente. En el ámbito de la alimentación, simplemente tenemos que ir al supermercado y vemos que es que hay plástico por todas partes. Da igual que vayamos a la sección de frutas y verduras, a la sección de platos preparados, a la sección de bebidas, no importa dónde miremos en el supermercado porque todo absolutamente está repleto de plástico. Ya se ha visto que a día de hoy en el mar Mediterráneo, cada 5 kilos de pescado que se recogen, 1 kilo es de plástico. Y se estima que en el año 2050 habrá más plástico que peces en los mares. Pues bueno, esto es un problema medioambiental considerable. Pero bueno, ¿por qué hay tanto plástico en el mar? ¿A qué se debe esto, no? Bueno, pues se debe principalmente al boom que ha habido en la producción de plástico a nivel mundial desde que se comenzó en los últimos años. Desde que se comenzó en el año 1950 a producir plástico, pues como veis, ha habido un incremento anual en su producción. Y solamente en el año 2019 se produjeron más de 350 millones de toneladas de plástico en todo el mundo. Algunos de los países que más cantidad de residuos plásticos de un solo uso generan
pues son evidentemente aquellos países que tienen mayor densidad de población, como por ejemplo China, que encabeza la lista, seguido de Estados Unidos, India o Japón. Sí que es verdad que vemos muchas diferencias en cuanto a la cantidad de residuos que se generan por persona. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, uno de los que más contamina, pues se generarían 53 kilos de residuos plásticos por persona y por día al año, perdón, por día. En el caso de España, pues no se queda atrás, porque aunque ocupa la posición número 14, vemos que estamos generando cada uno de nosotros 34 kilos de plástico al año. ¿Y cómo llega todo este plástico al mar? Bueno, pues principalmente porque si tenemos en cuenta todo el plástico que se ha producido a lo largo de la historia, de todo ese plástico solamente hemos reciclado el 9%. El 12% ha sido incinerado y solamente todo el restante, el 79% restante, ha acabado en vertederos y en el medio ambiente. De esos vertederos, al final, acaba todo en el mar, como consecuencia pues, del viento, la lluvia, las riadas. También pues, en estos propios vertederos a veces fluye el agua, mediante ríos o aguas subterráneas, por vertidos que desgraciadamente a veces se hacen de forma deliberada en el mar, o vertidos accidentales, o también por las efluentes de las estaciones depuradoras de aguas residuales. Todo esto llega al mar y todo el plástico que hay en el mar, el 80% proviene de la tierra. El 20% restante pues, proviene pues, de la actividad pesquera, por redes que se pueden quedar olvidadas o otro tipo de material que se queda en los mares. Y es que, bueno, lo que vemos en el mar en realidad es solo la punta del iceberg, lo que vemos en la superficie, ya que solamente es el 15% de todo el plástico que hay en el mar. El 85% restante se encuentra bajo la superficie. He querido poner esta imagen, que es de la portada de la revista National Geographic, porque es que es muy representativa de lo que está pasando. Como vemos, esto simula una isla, un iceberg, en la que solamente vemos en la parte de arriba y todo lo demás está debajo. Se han encontrado plásticos hasta 10 kilómetros de profundidad y cada año se vierten 8 millones de toneladas de plástico al mar. Esta forma así de isla es precisamente lo que está ocurriendo, porque aunque no aparezcan en los mapas, existen 5 grandes islas de plástico en nuestros océanos. Una de las más grandes es esta, la que se encuentra en el Pacífico Norte, y estas islas se forman principalmente por los vórtices oceánicos que se encuentran también en esos puntos. Estos vórtices hacen que se generen unos remolinos inmensos de agua que va atrayendo a los plásticos y los va haciendo que se compacten y que se vayan acumulando. Como digo, una de las más grandes es la del Pacífico Norte, que para que os hagáis una idea, su extensión es como la superficie de España, Francia y Alemania juntas. O sea, estamos hablando de unas extensiones muy grandes. Estas islas están formadas por billones de piezas de plástico y en ellas se han encontrado objetos que datan desde el año 1977. O sea, que se van acumulando ahí año tras año, cada vez pues, son más grandes. No se sabe, bueno, pues no podemos saber con exactitud cuánto tardan en degradarse los plásticos en el mar, pero sí que sabemos que el proceso es mucho más lento que en la tierra, ya que cuando los residuos plásticos llegan al agua, pues a veces quedan enterrados en la tierra o quedan recubiertos de materia orgánica y todo esto hace que estén menos expuestos a las condiciones ambientales, como por ejemplo puede ser el sol o el aire, y este proceso de degradación va a ser mucho más lento. Para que os hagáis una idea gráfica, por ejemplo, si Cristóbal Colón, cuando descubrió América, hubiera tenido hilo de pescar, ese mismo hilo lo podríamos encontrar a día de hoy en nuestras playas, porque tarda unos 600 años en degradarse. Otro tipo de materiales que usamos habitualmente en nuestra vida diaria, como por ejemplo una botella de plástico, tarda unos 500 años. Cubiertos desechables, unos 400 años. La bolsa de plástico que todos utilizamos cuando vamos al supermercado, unos 55 años. O, por ejemplo, una colilla entre 1 y 5 años. Estamos hablando que son tiempos muy, muy largos. En estas islas se estima que el 94% son microplásticos. ¿Pero qué son estos, no? ¿Qué son los microplásticos y los nanoplásticos? Bueno, pues como su nombre indica, son plásticos de muy pequeño tamaño, que se forman o bien porque ya se han producido así en ese tamaño, porque se requieren para algún tipo de utilidad, como por ejemplo puede ser en el ámbito de la cosmética, muchas cremas, por ejemplo limpiadoras,
pues suelen llevar microesferas de plástico, porque bueno, se considera que así pues limpia mejor la piel. O la gran mayoría proviene de la degradación y la fragmentación de plásticos más grandes. Según su tamaño, podemos clasificar los plásticos en megaplásticos, si son mayores de 1 metro, macroplásticos, si su tamaño va entre 2,5 y 1 metro, mesoplásticos entre 5 milímetros y 2,5 centímetros, y ya los plásticos de tamaño inferior a 5 milímetros se considerarían microplásticos. Para que os hagáis una idea de lo que es este tamaño, si todos conocemos el lápiz que lleva una gomita de borrar en la parte de arriba, pues el diámetro de esos tipos de plásticos puede ser el que más hay en los mares. Bueno, el poliestireno es uno de los que más hay, pero bueno, hay de todo tipo, la verdad que llega de todo tipo. El poliestireno es uno de los que más se utilizan. Como digo, todo lo que esté por debajo de 5 milímetros se considera microplásticos y el tamaño de 5 milímetros sería el diámetro de esa goma de borrar, ¿no? Luego los nanoplásticos ya serían todavía más pequeños, serían de un tamaño inferior a 0,1 micras. Esto sería, bueno, si cogemos ese mismo lápiz, pero por la parte de la punta, pues la 10.000ª parte de esa punta sería el tamaño de 0,1 micra. Como veis, bueno, los microplásticos, la mayoría los podemos observar a simple vista, pero los nanoplásticos son de tamaño ya microscópico, necesitaríamos un microscopio para verlos. Sí, sí se pueden ver, sí. Y bueno, ahora te enseño unas fotos que hay de micro y nanoplásticos con el microscopio. Ahora te las muestro después, ¿vale? Y ya verás cómo se ven. Bueno, como digo, la mayoría de estos micro y nanoplásticos se forman por la degradación de plásticos más grandes como consecuencia sobre todo los agentes medioambientales, principalmente la radiación ultravioleta de la luz solar, también la acción mecánica del oleaje y la salinidad de la propia sal del mar, el oxígeno, las variaciones de temperatura y también la degradación que puedan hacer los microorganismos. Estos fragmentos ya pequeños llegan a incorporarse a nuestra cadena alimentaria. ¿Cómo sucede esto? Bueno, pues porque están flotando en el agua y en el mar y en los ríos existen unos microorganismos microscópicos que se llaman plancton, están en la superficie y se alimentan de estos micro y nanoplásticos porque los confunden con comida. Entonces los ingieren, llegan peces más grandes que los consumen y también se contaminan y luego estos peces pues llegan a nuestra mesa. Esta sería una de las vías de contaminación. De hecho, se han encontrado altas cantidades de microplásticos en pescados. Sin embargo, bueno, en este caso, como en los pescados, se ha visto que sobre todo se acumulan en el estómago y en el intestino, y es cierto que nosotros esa parte del tracto gastrointestinal lo quitamos en los pescados, entonces se ha visto que puede que no sean una fuente de exposición muy grande. Sin embargo, lo que ocurre con los nanoplásticos es que son mucho más pequeños y pueden atravesar las paredes del intestino y acumularse en el músculo de los pescados. Ese músculo es el que luego nosotros nos comemos el filete. Pues en este caso sí que podrían ser un riesgo. De hecho, se ha visto en un estudio reciente en el que se han analizado 14 especies de pescado de los mercados locales de China y se ha visto que en todas ellas había nanoplásticos. En el caso de pescados más pequeños que se pueden consumir enteros, como por ejemplo podrían ser las sardinas, ahí sí que estaríamos consumiendo su tracto digestivo, entonces ahí podría ser una fuente de exposición. Se han detectado entre 1 y 3 piezas de microplástico por lata de sardinas. En el caso de los crustáceos y moluscos, como por ejemplo son los mejillones, aquí nos comeríamos la pieza entera, también con su tracto digestivo, y de hecho un estudio que analizó mejillón mediterráneo se vio que había entre 4,4 y 11,4 piezas de microplástico por gramo de mejillón. Para que os hagáis una idea, bueno, es que estos animales se alimentan filtrando el agua. Entonces, filtran el agua, retienen las sustancias nutritivas del agua y el resto de partículas que no necesitan, pues las desechan. Esas partículas estarían los microplásticos. Para que veáis la capacidad de filtración de estos mejillones, se han propuesto incluso como un método para limpiar los mares de microplásticos, ya que se ha visto que solo 300 mejillones son capaces de filtrar 250.000 piezas de plástico. Bueno, como se están buscando alternativas para limpiar, pues esta es una de las que se han propuesto.
Pero no solamente encontramos microplásticos en los alimentos que provienen del mar, sino también existen otras rutas de contaminación por las que los plásticos que vienen de la contaminación del uso de utensilios domésticos, urbano, industrial, también agrícola o pesquero, pueden acabar en nuestra cadena alimentaria. Esto sucede porque no solo se contamina el agua del mar, sino que también se contaminan la tierra, las aguas superficiales y subterráneas, como pueden ser los ríos, los lodos e incluso también el aire. Hay partículas también en el aire. Entonces se ha visto que pueden llegar a nosotros a través de ciertos alimentos de todo tipo, como pueden ser que ya se han detectado en miel, cerveza, azúcar, también sal, agua tanto del grifo como embotellada. También se han detectado en pollo, además de, bueno, el resto de productos de origen marino que ya os he comentado. Y además tendríamos que sumar lo que podríamos estar ingiriendo a través del aire. Simplemente por el hecho de respirar, si hay partículas, pues también las podríamos estar ingiriendo. En cuanto al agua del grifo, bueno, principalmente viene de la depuración de aguas de los ríos y, bueno, aquí en los ríos ya se ha comprobado que existen microplásticos. En concreto, aquí os muestro los datos de un estudio en el que se han analizado muestras de agua de grifo de 14 países y se ha visto que había una media de 5,45 partículas microplásticas por litro de agua. En el caso del agua embotellada, pues estas cifras son incluso mayores, al estar normalmente embotelladas en botellas de plástico. Aquí un estudio que analizó aguas de los 5 continentes observó que había una media de 325 partículas por litro de agua. Otros alimentos, como he dicho, en los que encontramos también microplásticos sería la sal y el azúcar. De hecho, un estudio del año 2008 analizó 16 marcas de sal del mercado turco y vio que había entre 16 y 84 piezas de microplástico por kilo. El azúcar, pues se han detectado hasta 217 fibras por kilo. Otro de los alimentos en los que también se han detectado microplásticos es la miel. Aquí os enseño los datos de un estudio llevado a cabo por el Instituto de Química y Biología del Medio Marino de Alemania. En él analizaron 19 muestras de miel, principalmente de Alemania, pero también de Francia, Italia, España y México, y vieron que tenían una media de 166 fibras por kilo de miel. Estos mismos autores también analizaron 24 marcas de cerveza alemana y vieron que había entre 2 y 79 fibras por litro de cerveza. Entonces, estos son solo algunos ejemplos de los alimentos en los que más cantidad de microplásticos se ha encontrado, pero hay muchos otros que ni siquiera se han llevado a estudiar. ¿Cómo los microplásticos pueden llegar a la cerveza? Pues precisamente a través, por ejemplo, del agua, porque para hacer la cerveza se utiliza agua, entonces pueden estar en el agua, en la miel pues lo mismo, como están en el aire, pues a lo mejor el agua de regar las plantas y llega el polen, o en el aire luego se posa en la miel, entonces puede estar por diferentes vías, por las vías que os he mostrado antes, a través del agua, del aire y de los lodos principalmente. Además de todos estos alimentos, luego, pues eso, como os decía, puede estar en muchos otros que no se han llegado a analizar a día de hoy, todavía. Este es un estudio reciente en el que se han mirado frutas y verduras y se ha visto, esto es de la región de Catania, en Italia, y se ha visto que en todos ellos se han detectado microplásticos con un tamaño inferior a 10 libras. O sea que todavía queda mucho por investigar. Entonces, bueno, viendo esto me imagino que os estaréis preguntando, pero bueno, ¿y entonces qué pasa si estamos consumiendo todo esto? ¿Qué nos puede pasar? ¿Es un peligro? ¿Nos puede afectar esto? Bueno, pues la verdad es que responder esta pregunta no es sencillo, ¿vale? Porque para hacer una evaluación del riesgo que suponen los micro y nanoplásticos en los alimentos, tenemos que considerar cuatro pilares. Es un proceso que hay que hacer 4 pasos. El primero de ellos es identificar el peligro, es decir, identificar los agentes que son capaces de causar efectos adversos por la salud y ver qué peligros pueden tener. El siguiente paso sería hacer una caracterización de esos peligros, es decir, estimar los niveles a los que ocurren los efectos tóxicos. ¿A qué cantidad tenemos que ingerir para que sea perjudicial? El tercer paso sería evaluar la exposición, o sea, a qué cantidad de microplásticos estamos expuestos, cuántos estamos consumiendo, cuáles son las fuentes, de dónde viene y qué cantidad consumimos. Y una vez que ya tenemos todos estos datos,
se puede hacer una caracterización del riesgo. Es decir, podríamos responder a la pregunta ¿cuál es el riesgo de desarrollar problemas de salud en la población expuesta? Bueno, pues lo que nos pasa es que para hacer la evaluación del riesgo de micro y nanoplásticos en alimentos existen diversos inconvenientes. El primero de ellos es que no existe a día de hoy una técnica analítica que abarque el tamaño completo que va desde los nanoplásticos hasta los microplásticos. Como habéis visto, son de tamaños muy diversos. Sí que existen métodos analíticos para detectar microplásticos, pero es cierto que para detectar nanoplásticos están todavía en desarrollo la mayoría. Y además hay que sumar la complejidad de hacer el muestreo, porque claro, están en muchísimos alimentos, de mucho tipo, unos están cocinados, otros no, también en el agua. Y además, una vez que se consigue la muestra, hay que hacer un procesamiento de la muestra antes de analizarlo. Como un ejemplo, os puedo enseñar este que es un método para analizar microplásticos en el agua. Podría ser tanto agua de grifo como agua embotellada. Lo primero que hay que hacer es una concentración, es decir, seleccionar las partículas. ¿Y esto cómo se hace? Pues muchos estudios han utilizado redes de plancton. Estas son redes que, bueno, se sumergen en el agua y lo que hacen es que el plancton, estos microorganismos que os decía antes, microscópicos que están en el agua, se quedan adheridos a las redes, de manera que luego se pueden coger ese plancton y analizarlo. Pues de la misma manera, los micro y nanoplásticos pueden quedar adheridos a esas redes y luego se pueden recoger para estudiarlos. El problema es que haciendo esto luego no sabemos la concentración que hay en el agua porque no sabemos esa cantidad de plásticos a qué volumen de agua pertenece. Pues lo que se está haciendo en los últimos estudios es utilizar algo parecido a esto, una serie de tamices metidos en un cilindro por el que se pasa una cantidad concreta de agua entre 1 y 10 litros, de manera que las partículas quedan ahí retenidas. Una vez que las tenemos, hay que hacer además un paso de digestión, porque hay mucha materia orgánica y hay que eliminarla. Normalmente se utiliza sosa o ácido y este es otro paso previo que hay que hacer. Una vez que se hace eso, en este caso concreto, en este método, se sumerge la muestra en agua con sal para que por la diferencia de densidad con el plástico las partículas floten y se puedan recoger. Y luego ya pues pasaríamos a hacer otra serie de filtraciones para dividirlos por su tamaño y ya pasaríamos al análisis en sí de la muestra. Normalmente se utilizan técnicas espectroscópicas, pero bueno, tampoco vamos a entrar ahora en las técnicas que hay a día de hoy. Otro de los problemas que nos encontramos para hacer la evaluación del riesgo de micro y nanoplásticos es que en estas partículas coexisten 3 tipos de peligro. Podemos tener un peligro físico, un peligro químico y también un peligro biológico. En cuanto al peligro físico, pues es simplemente el peligro, el daño que nos pueden causar tanto en nuestro intestino, si las ingerimos a través de los alimentos o en el pulmón si las respiramos, simplemente por el hecho del roce, ¿no? Pues igual que nos podemos hacer una herida en la piel, pues puede ocurrir lo mismo en otro tipo de tejidos. Además, se ha visto que dependiendo de las características físicas de las partículas, pues su tamaño, su forma, pueden ejercer unos efectos u otros en el organismo. Por ejemplo, aquí os muestro un estudio en el que utilizaban pez cebra y, bueno, se les alimentaba con partículas microplásticas de poliestireno. Y se vio que, por ejemplo, las partículas que eran de 5 micras se acumulaban en las branquias, en el hígado y en el intestino. Sin embargo, las partículas que eran de 20 micras solamente se acumulaban en las branquias y en el intestino, pero no en el hígado. Entonces, bueno, esto da una serie de síntomas de inflamación y una serie de problemas, pero que, como veis, depende de las propiedades de la partícula. Otro estudio parecido en el que utilizaron ratones, pues lo mismo. Utilizaron también partículas de 5 y 20 micras, que lo dieron a los ratones y después lo analizaron en diferentes órganos. Estos puntos verdes que veis aquí, estos son los microplásticos. Entonces también veis que dependiendo del tamaño, pues se acumulan más en unos tejidos o en otros. Además del peligro físico, pues también pueden suponer un peligro químico. ¿Y por qué es esto? Bueno, pues porque muchos plásticos, casi todos, llevan aditivos, se les añaden aditivos en su fabricación para tener las propiedades que se necesita que tenga el plástico, ¿no? Pues de color, de resistencia, que sean flexibles, que sean resistentes al calor. Todo esto se consigue con aditivos. Entonces son compuestos químicos que se añaden deliberadamente. Lo que ocurre es que pueden transferirse del plástico al alimento.
un proceso que se le conoce como migración. Esto puede suceder durante toda la vida útil del producto, tanto durante su producción, su uso o su eliminación. Todos los aditivos que se usan en plásticos que están destinados a estar en contacto con los alimentos están regulados, ¿vale? Entonces, existe una normativa en concreto, por ejemplo, dos reglamentos, uno del año 2004 y otro del año 2011, en los que se recoge todas las indicaciones para la elaboración de materiales y objetos plásticos destinados a estar en contacto con alimentos. Y además otro reglamento del año 2006 sobre buenas prácticas de fabricación de este tipo de plásticos. En esta normativa lo que se recoge son los límites, los parámetros de migración que tiene que cumplir cada uno de esos aditivos, es decir, los miligramos de aditivo que pueden pasar al alimento, por kilo de alimento, el máximo que puede pasar, ¿vale? Que se considera seguro. Existen miles de aditivos, como digo, y la mayoría de ellos no están estudiados. Entonces, sí que hay algunos, por ejemplo, los que se utilizan en alimentos, como por ejemplo, seguro que os suenan los phtalatos, no sé si habéis oído hablar de ellos. Bueno, pues estos son unos compuestos que se añaden para obtener plásticos más flexibles, más suaves y más resistentes también. Y pueden llegar a los alimentos, pues bien, como por la contaminación ambiental, como digo, que tenemos partículas en el aire que pueden colocarse sobre los alimentos. También pueden llegar porque el alimento esté en contacto con materiales durante su producción, pues en las cajas donde se recogen, en las líneas de producción, en las mesas donde a lo mejor se clasifica el género, o también durante su transporte, al estar en contacto con bandejas o con films de plástico. Los phtalatos se ha visto que son disruptores endocrinos. Esto significa que pueden modular las hormonas y por lo tanto afectarían a todo el sistema endocrino que, como veis, pues, abarca prácticamente todo nuestro organismo. Algunos de los efectos que pueden producir se han visto por los estudios que se han hecho en animales y se ha visto que pueden favorecer la aparición de determinados tipos de cáncer, también provocar problemas de reproducción o problemas de inflamación, favorecer también el desarrollo de enfermedades metabólicas como la obesidad o la diabetes o otras enfermedades autoinmunes, entre otros muchos efectos. Pero bueno, viendo esto, pues claro, nos preguntamos, ¿tenemos que estar preocupados por esto? Bueno, pues la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria en el año 2019 publicó un informe técnico en el que evaluaba 5 de estos phtalatos, os he puesto ahí las siglas para no complicarnos con los nombres, y lo que decía es que se ha visto que la cantidad de phtalatos que ingerimos a través de los alimentos es inferior a las dosis que provocan los efectos negativos, con lo cual no supondría un problema de salud pública. Vieron en este informe que el consumo de 4 de estos phtalatos en un consumidor medio se sitúa en 7 microgramos por kilo de peso y por día, lo que está 7 veces por debajo del nivel que se considera de seguridad. El quinto que no se incluye en este grupo de 4 sería el DIDP, y en este se ha visto que la exposición se encuentra incluso 1.500 veces por debajo del nivel de seguridad. Entonces, bueno, lo que ocurre es que en principio no son un problema para nuestra salud a día de hoy por la cantidad a la que estamos expuestos, pero sí que la propia EFSA tiene una serie de preocupaciones que también muestra en este informe. Lo que indica es que para hacer este informe solo se han tenido en cuenta los efectos nocivos de los phtalatos sobre el sistema reproductivo y no los efectos que puedan tener sobre el desarrollo neurológico o los sistemas inmunológicos o metabólicos de otros 3 phtalatos. Y además se advierte que los efectos que pueden generar otros phtalatos que no los consumimos a través de los alimentos, sino que estamos en contacto por otras vías, esos efectos pueden sumarse a los que nos puedan producir los que se incluyen en los alimentos. Por lo tanto, a día de hoy, pues la EFSA está trabajando nuevamente en tratar de evaluar todos los nuevos datos científicos que hay para hacer una evaluación más precisa. Otro de los aditivos que podemos encontrar, que según imagino que sonará porque hubo unos años que se hablaba mucho del bisfenol A. Este se utiliza para hacer revestimientos de los recipientes de los alimentos y bebidas, como por ejemplo en botellas, platos o tazas. Puede migrar al igual que los phtalatos, desde el plástico hasta el alimento, sobre todo si se hace un uso no adecuado del recipiente. Pues, por ejemplo, una botella de plástico que podamos dejar en el coche
una botella de agua, la dejamos en el coche al sol y con el calor, pues ahí probablemente se va a pasar el bisfenol A al alimento. O si utilizamos un recipiente no adecuado para microondas y lo calentamos en esas circunstancias. Si lo utilizamos correctamente a día de hoy, como la normativa indica, pues no supondría un problema porque no pasarían las cantidades necesarias para producir los efectos negativos. Vale. En concreto, bueno, para el bisfenol A se establece un límite de migración de 0,05 miligramos por kilo. Esto digo que sonará de hace unos años porque estaban presentes en los tickets de la compra. No sé si os suenan estos tickets que eran como suaves y que se borraba la tinta si los tocabas mucho. Bueno, pues esos tickets llevaban bisfenol A. Pero bueno, digo llevaban porque ya desde el año 2020 están prohibidos y no se puede utilizar este aditivo para los tickets. Y también desde el año 2011 está prohibido utilizarlo en biberones de plástico destinado para lactantes precisamente por ser una población de riesgo. Según estudios que se han realizado en animales, el bisfenol A podría tener los efectos adversos localizados más en el riñón y en el hígado, y al igual que los oxalatos sería un disruptor endocrino. Igual que antes, la EFSA ha emitido una evaluación y ha visto que la exposición combinada de bisfenol A, tanto de la que ingerimos por los alimentos como por otras vías, no supone un riesgo para la salud porque está por debajo de las dosis diarias tolerables. Pero igual que ocurría con los oxalatos, bueno, pues hay alguna preocupación, como por ejemplo que se cree que las estimaciones hechas de la exposición de las fuentes no dietéticas pues podrían no ser todo lo precisas o, bueno, han aparecido nuevos datos científicos a día de hoy y entonces se está haciendo actualmente una reevaluación de este riesgo. Bueno, hay miles de aditivos, entonces podríamos estar toda la mañana hablando de aditivos, os he puesto pues así como un ejemplo. Pero bueno, que sepáis que hay diversidad de aditivos. Además de ellos, como peligro químico que podemos encontrar en los plásticos micro y nanoplásticos, también hay otros peligros químicos, porque estas partículas tienen la propiedad de que pueden adherir todo tipo de compuestos. El tipo de compuestos que se quede unido a su superficie pues va a depender de varias propiedades, principalmente las propiedades plásticas que tenga la propia partícula, como por ejemplo su tamaño, su forma, su textura, pues si es más rugoso probablemente se puedan unir más cosas que si es liso, y de su composición química. El caso es que hay infinidad de tipos de partículas, ¿no? Porque como digo, se forman por la fragmentación y por el desgaste de plásticos más grandes. Entonces podemos tener desde partículas esféricas a partículas con diferentes formas o ángulos o incluso fibras. Todo esto va a influir en los compuestos que se puedan unir con más o menos afinidad. También, si tenemos las partículas sumergidas en una solución, pues va a depender del tiempo que estén en esa solución, del pH o de otro tipo de compuestos que haya ahí. Y también de las fuerzas intermoleculares que se van a dar entre la partícula plástica y los compuestos. Podemos encontrar interacciones hidrofóbicas, electrostáticas, fuerzas de Van der Waals o enlaces de hidrógeno. Esto va a hacer que, dependiendo de su afinidad, de su fuerza, pues va a tener más afinidad por una o por otro tipo de moléculas. ¿Qué compuestos podemos encontrar unidos a los microplásticos? Bueno, pues por ejemplo contaminantes ambientales, como por ejemplo los hidrocarburos aromáticos policíclicos, pesticidas, bifenilos, todos estos, bueno, pues se generan de la actividad industrial. También podemos encontrar metales pesados, de manera que cuando nosotros estamos ingiriendo estas partículas, pues podrían liberarse en nuestro organismo y generar ahí los efectos nocivos. Otra de las problemáticas que se está viendo actualmente es que también pueden unir antibióticos. Entonces, bueno, nos estaríamos comiendo, se liberaría el antibiótico, si tuviéramos alguna bacteria patógena podría generar resistencia a ese antibiótico, de manera que cuando luego necesitáramos un tratamiento con un determinado antibiótico podría ser que no nos hiciera efecto porque ya las bacterias se habían hecho resistentes. Entonces, este es un problema que preocupa actualmente a la comunidad científica porque se está viendo que cada vez más hay más resistencia a los antibióticos. Otro tipo de moléculas, aparte de los contaminantes ambientales, bueno, estos son solo algunos ejemplos, pero ya puede haber multitud de compuestos diferentes. Otro tipo de moléculas pueden ser las biomoléculas, como por ejemplo las proteínas, lípidos o hidratos de carbono.
Para que os hagáis una idea, mira, aquí tenemos una imagen que me preguntabas tú si lo podíamos ver en el microscopio. Pues mira, esto es una imagen de un microscopio electrónico y es un nanoplástico. La esfera esta negra, eso es un nanoplástico. Esta partícula está sumergida en una solución con una proteína y veis cómo la proteína se va colocando alrededor de la partícula. Las distintas imágenes son con el paso del tiempo. Con el paso del tiempo, cada vez más proteína se queda adherida a esa superficie, formando como una corona. De hecho, se le conoce como corona proteica. De esta manera, pues puede ir uniendo distintos compuestos. En el caso de las proteínas, por ejemplo, podemos encontrar toxinas, que son compuestos proteicos, son dañinos para la salud y son producidos por diferentes seres vivos, bacterias, plantas o microorganismos. Se acumulan en el organismo y pueden causar cuadros víricos, gastrointestinales, dermatitis o incluso afecciones crónicas como pueda ser la artrosis o diferentes cardiopatías. Otro tipo de compuestos proteicos serían los alérgenos alimentarios, por ejemplo. Esto lo he querido poner aquí porque bueno, es un poco mi tema de trabajo. Yo trabajo en el campo de la alergia alimentaria. Entonces, en los alimentos, las proteínas mayoritarias, los alérgenos suelen ser una de las proteínas mayoritarias en los alimentos. Entonces, es probable que los alérgenos puedan también unirse a esa corona proteica. Puede ser que al formarse esta corona sean menos digeribles o incluso que se favorezca su absorción intestinal. Y además en esta corona se pueden unir otro tipo de compuestos, como podrían ser lípidos o determinados compuestos que también se ha visto que favorecen la alergia alimentaria. Entonces, bueno, esto es simplemente una hipótesis que la quería comentar porque es algo en lo que estamos empezando a trabajar ahora y que a lo mejor alguna vez oís algo, pues que sepáis que se está también empezando a estudiar esto. Además, pues es otro tipo de biomoléculas, tampoco pueden ser muchas, no vamos a entrar en todas. Y luego, además, como decíamos que podían ser un peligro físico, un peligro químico por las moléculas que pueden adherirse, también se pueden adherir microorganismos, lo que sería un peligro ya biológico. ¿Vale? Los microorganismos pues tienden a colocarse en todo tipo de superficies, en madera, en vidrio, en cualquier parte podemos encontrar microorganismos. Si ponemos un ejemplo más que podamos ver así a simple vista, seguro que todos os habéis ido al campo y habéis visto algún objeto por ahí tirado que está pues completamente recubierto de la flora o la fauna que haya en esa zona. Pues esto mismo es lo que ocurriría, pero a nivel microscópico, en los nano y microplásticos. Aquí tenemos también imágenes reales, estas son imágenes tomadas con el microscopio, perdón. En esta primera encontramos una microalga, que es esta del centro, que está adherida a un nanoplástico. Estos son nanoplásticos recogidos en el mar. Y bueno, aquí vemos cómo está completamente adherido. Aquí encontramos unas bacterias filamentosas que también está adherida al plástico. En esta imagen encontramos, este es un microorganismo que se conoce como Suctoria, pero es que además en esta imagen, si hacemos zoom a la superficie del microorganismo, vemos que también está completamente cubierto por bacterias. Y en la última imagen vemos la superficie del microplástico cubierta por células microbianas, que serían todas estas bolas que vemos por allí. Al conjunto que forman los microorganismos con los plásticos se les conoce como plastiosfera. ¿Vale? Y el principal problema que se ha visto de la plastiosfera es que dentro de esos microorganismos que se adhieren a los plásticos puede haber también microorganismos patógenos, es decir, microorganismos que puedan causar algún tipo de enfermedad. Cada vez más estudios indican que los patógenos son capaces de unirse tanto a otro tipo de plásticos, macro y microplásticos. Pero bueno, aquí también lo mismo, nos planteamos la pregunta, ¿podemos decir que estos microplásticos aumentan el riesgo de aparición de enfermedades provocadas por patógenos? Bueno, pues tampoco podemos responder a esa pregunta. Sí que os puedo decir pues, que se está trabajando, la comunidad científica está trabajando para obtener respuestas y está trabajando en diferentes temas sobre esto, por ejemplo, entre la interacción, estudiando la interacción que se produce entre estos microorganismos y el plástico. También están estudiando la distancia que pueden recorrer estas partículas contaminadas, por ejemplo, en los mares, o cómo cambia esa plastiosfera a medida que van viajando por el mar. También se está estudiando cómo les afectaría a los animales marinos que ingieren estas partículas contaminadas o cómo nos podría afectar a nosotros.
Entonces, bueno, hemos visto que para la identificación del peligro tenemos un problema de que hacer una caracterización del peligro, es decir, estimar los niveles a los que ocurren esos efectos tóxicos que, como hemos visto, para algún compuesto, como por ejemplo los aditivos que hemos visto, ya existe, ya se sabe a qué nivel provocan los efectos nocivos, también para algunos contaminantes ambientales, pero todavía falta mucha investigación sobre esto y hay que estudiar muchos tipos de peligros. Después, habría que hacer una evaluación de la exposición. Ya hemos visto también que ya se conocen algunas de las fuentes de contaminación de micro y nanoplásticos en alimentos. Algunas de las rutas también se conocen, pues hemos visto a través del agua, del aire, pero calcular los niveles de exposición a los que estamos expuestos a través de la alimentación, se está intentando evaluar. ¿Cómo se hace esto? Algunos estudios lo que hacen es hacer una estimación basada en la cantidad de partículas que se detectan en las heces. Por ejemplo, aquí os pongo un estudio en el que han analizado las heces de 8 voluntarios sanos y se detectaron hasta 9 tipos de plástico diferentes y una media de 20 partículas por cada 10 gramos de heces. Si tenemos en cuenta que una deposición media sean 128 gramos por persona y día, pues tenemos un cálculo de que estamos excretando más de 90.000 partículas microplásticas al año. Otra manera de calcular esto, otros estudios lo que han hecho es basarse en la cantidad de alimentos contaminados que consumimos y la cantidad de microplásticos que hay en esos alimentos. De esta manera se estima que a través del pescado consumimos unas 66.000 partículas al año, a través de los crustáceos unas 28.000 y a través de los moluscos unas 36.000. Este estudio en concreto pues solamente ha analizado los alimentos de origen marino, pero hay otros, como por ejemplo este que os pongo aquí, en el que se han analizado, esto concretamente es un estudio que ha analizado 59 estudios y entonces ha tomado datos de todos ellos y ha hecho una estimación considerando no solo los alimentos de origen marino, sino también pues el agua, la sal, la cerveza o estos alimentos que os he comentado antes, y además también las fuentes no alimentarias, es decir, la exposición o las partículas que podemos estar respirando y que podemos estar también ingiriendo a través de la respiración. En este caso han considerado, han calculado que podríamos estar consumiendo una media de 5 gramos de plástico al día. Esto, para que os hagáis una idea, es lo mismo que pesa una tarjeta de crédito que todos podemos llevar ahora mismo en la cartera. O sea, esto es lo que nos estamos comiendo cada día. Una vez que ya, pero bueno, como digo, esto pues todavía hay que hacer mucha investigación, ¿vale? Porque hay algunos estudios y habría que hacer, pues se está trabajando en intentar hacer una estimación del riesgo y una estimación de los niveles de exposición más precisa. Una vez que tuviéramos todos estos datos, ya podemos contestar a la pregunta de si los micro y nanoplásticos son un problema para la población expuesta. Para contestar a esta pregunta, ¿qué os tengo que decir? Bueno, pues que a día de hoy no existen datos ni pruebas sólidas que demuestren que los micro y nanoplásticos son un peligro para la salud humana. Esto no lo digo yo, esto lo dice la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, que precisamente el año pasado hizo una reunión para hablar y abordar este tema de los micro y nanoplásticos en alimentos. Se vio que tampoco existen pruebas fiables para conocer los niveles de partículas a los que estamos expuestos, ya que, pues precisamente habla de todos estos problemas que os he ido comentando para hacer esa evaluación del riesgo, ¿no? Pues la gran variabilidad de partículas que podemos encontrar, los diferentes peligros, los problemas para estimar las fuentes y las rutas de exposición, todo esto que os he contado. Y además, en esta reunión, pues sí que se determinaron en qué áreas es necesario investigar o en lo que es necesario profundizar y obtener más datos para poder hacer esa evaluación del riesgo. De manera que se han identificado unas áreas prioritarias de investigación y, pues la comunidad científica está trabajando en esto y seguro que en los próximos años pues, tenemos nuevas noticias. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer, no? Pues me está pidiendo todo esto y ahora resulta que no es un problema, ¿qué hacemos? Bueno, pues lo que parece más sensato es adoptar el principio de precaución, ¿no? Pues lo que podemos hacer a día de hoy es intentar consumir los alimentos pues, que hayan tenido el menor contacto posible con los plásticos. Por ejemplo, pues podemos priorizar
el consumo de frutas y verduras a granel, que no estén envasadas. Bueno, en este sentido, el Ministerio de Transición Ecológica sí que está preparando una normativa para el año 2023 en el que se prevé que se prohíban vender frutas y verduras en envases de plástico. Además, se va a intentar que en los establecimientos minoristas las bebidas que se ofrezcan sean en envases reutilizables y que en los establecimientos más grandes haya un área destinada precisamente para la venta de productos a granel. No solo podemos comprar las frutas y verduras a granel, sino todo tipo de alimentos. Ya cada vez hay más tiendas que ofrecen esta posibilidad. De hecho, entre los años 2018 y 2019, Greenpeace se reunió con la mayoría de los supermercados españoles y pactaron 10 tareas que iban a cumplir para precisamente reducir estos residuos plásticos. Esto lo podéis consultar en su página web y además tiene un ranking de supermercados según los compromisos que han adquirido para reducir su huella plástica. Otra cosa que podemos hacer, bueno, pues en vez de utilizar las bolsas de plástico, utilizar algunas que sean reutilizables o llevarnos nuestro propio carro o cestas. También, en cuanto al agua, podemos aprovechar y beber el agua del grifo utilizando filtros que pueden ir incorporados en las jarras o que se ponen directamente en los grifos. También tener cuidado de utilizar, por ejemplo, en el microondas solamente los alimentos, los envases que sean aptos para eso. ¿Cómo lo podemos saber? Bueno, primero, para cualquier plástico que esté en contacto con alimentos tenemos que encontrar este símbolo, que es una copa y un tenedor. Eso nos indica que puede ser utilizado con alimentos. Y luego, para poderlo meter en el microondas, tenemos que ver estos símbolos. Siempre que se pueda, pues intentar evitar también el plástico para el microondas. Si podemos utilizar un recipiente de vidrio o de cerámica, pues mucho mejor, ¿no? Y también, bueno, para almacenar alimentos, pues también existen recipientes de acero. También podemos intentar utilizar envases que sean retornables, como por ejemplo el vidrio, o evitar el contacto directo del film, este que tanto utilizamos en la cocina, pues evitarlo si vamos a cocinar el alimento en el horno o en el microondas, o si el alimento está muy caliente. También podemos intentar no utilizar plásticos de un solo uso, como son los cubiertos, pajitas o vasos. A día de hoy existen muchas alternativas, ya se están comercializando pajitas de acero inoxidable que podemos llevar cada uno en el bolso y reutilizarla, o cubiertos o incluso botellas. Y también, bueno, aunque parezca raro, podemos reducir el consumo de chicles porque, aunque bueno, mucha gente no lo sabe, pero los plásticos también llevan plástico. Entonces, luego esto pues normalmente se acaba tirado por el suelo, pues sería otra manera también de consumir chicles ecológicos, que también los hay. Y bueno, esto sería a nivel de lo que podemos hacer relacionado con la alimentación, pero bueno, luego pues también en otros ámbitos de nuestra vida podríamos pues también intentar reciclar más o intentar utilizar menos cantidad de plástico. Ya para terminar, sí que me gustaría que os quedarais con el mensaje de que, bueno, la presencia de micro y nanoplásticos en los alimentos son considerados un riesgo emergente por parte de la Unión Europea, pero a día de hoy sí que no podemos decir que sean un riesgo para la salud humana. Así que, como os digo, este es un tema que es bastante reciente, entonces se está trabajando mucho ahora en la comunidad científica y seguro que en los próximos años vamos a tener muchos avances y vamos a poder ir respondiendo poco a poco a todas estas preguntas que os he ido formulando aquí. Y ya, bueno, por mi parte, pues nada más, simplemente agradeceros vuestro interés en este tema y si queréis comentar algo o alguna cosa que queráis preguntar, estoy aquí a vuestra disposición. Gracias.